Bueno, hemos visto en vídeos anteriores cosas relacionadas con el null check operator o cuando podíamos hacer una variable que fuera nulable o no nulable, es decir, que pudiera aceptar un valor nulo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los tipos básicos string, int, no pueden ser nulas por defecto, no pueden ser por definición nulas, con lo cual utilizamos el signo de interrogación junto a su nombre para hacerlas nulas. En este caso vamos a ver una palabra reservada, se llama late, ¿vale? Que también usamos para cuando tenemos este problema con los valores nulos, cuando tenemos que definir una variable, no le vamos a asignar ningún valor, sabemos que más a continuación en el código le asignaremos un valor, pero no lo hemos hecho. Pero claro, como no se lo hemos asignado, pues Dart entiende que eso está mal, ¿no? Que está mal hecho y que un string o un int no puede ser nulo. Y nosotros le decimos a Dart, pero Dart, hijo mío, escúchame, que te diga que no va a ser nula, que le voy a dar un valor, que no voy a usarla. Pero Dart de eso no entiende, porque Dart pues no lo entiende. Entonces utilizamos late para decir, oye, esta variable ahora mismo es nula. No quiero que sea anulable. Quiero que siga siendo un string normal. Pero no tengas en cuenta ahora mismo que es nula. Luego ya cuando se ejecute lo compruebas, ¿vale? Cuando se ejecute el programa y ya en orden de ejecución ves si es nula o no es nula. Si es nula, pues habrá un error. Pero confía en mí, Dart, confía. Vamos a ver la palabra esta late, lo vamos a ver con un ejemplo que vamos a desarrollar y bueno, vamos viendo más cositas que irán surgiendo con todo esto, ¿vale? Venga, vamos al lío. Bueno, como siempre vamos a partir de un ejemplo vacío, se llama café, lo vais a entender ahora, y es que voy a crear una clase, aquí, la voy a crear aquí, no voy a abrir un archivo nuevo en principio, la voy a crear aquí, café, que va a tener una variable privada de tipo string, temperatura, ¿vale? Pues sabemos que el café puede ser, algunos lo piden con hielo, que no tienen corazón para mí, otros lo piden caliente, aunque sea verano y estemos a 40 grados, no sé, no se hace como el arguiñano, esto que os habla mientras hago código porque se me va. Y no le vamos a dar... y no le vamos a dar ningún valor, ¿vale? Temperatura, tal cual. Claro, Dart ya se está quejando, le está diciendo, hijo mío, que no puede ser un string nulo. Vamos a verlo, vamos a seguir. Vamos a crear dos métodos que va a ser uno calentar café, ¿vale? Calentar. Y bueno, va a tener como parámetro, o sea, lo que va a hacer esta función es que a temperatura le vamos a asignar caliente, ¿no? Es decir, calentamos el café y se nos queda caliente. Y luego vamos a tener otra, es enfriar, también void, o sea, no son funciones que vayan a devolver nada, o métodos, temperatura igual a frío, porque es café, es masculino. Vale, y ahora vamos a tener un método que en este caso sí que nos va a devolver un string, servir café, que lo único que va a hacer va a ser devolvernos un string que va a ser aquí tiene aquí tiene su café y vamos a ponerle la variable de temperatura. Aquí tiene su café frío, caliente, como sea, ¿no? Vale, devolvemos el string con el método este de servir. Bien, ¿qué hacemos en el código? Vamos a crear una variable que va a ser café, bar café, me parece el nombre de un bar, café, ¿no? Y luego el café lo vamos a enfriar, calentar, por ejemplo, y luego lo vamos a print café.servir, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? En ejecución estamos calentando el café antes de servirlo, es decir, le estamos dando el valor caliente a temperatura antes siquiera de imprimir y de acceder al método servir el café, ¿no? Pero tenemos un error, Dart no entiende que primero lo calentamos porque no lo valora así, valora simplemente que esto es una variable nula y que es nula y que no puede ser nula porque es un string. Porque cuando hacemos nuestra construcción, hacemos la instanciación, no hay constructor, no hay ningún constructor que diga, pues mira, es que café, cuando lo inicialices va a haber un dis.temperatura y así ya pues podemos instanciarlo, ¿no? Y ya no se queja.
Pero esto no lo podemos hacer, o no queremos hacerlo, por lo que sea. ¿Cómo lo solucionamos? Pues bueno, hemos visto durante las clases anteriores que podemos hacer esto. Vale, tenemos una variable nulable que tiene aquí hola, coma. Y ahora, vamos a ver una cosa. Hola, coma, comilla, más café servir, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta manera. Y en realidad funcionaría, ¿no? O sea, pero a lo mejor en el print no, pero en otro tipo de funcionalidades no nos sirve de nada o no funciona el programa por el simple hecho de ser un string nulable, y lo que necesitamos como parámetro de entrada es un string normal. En este caso esto tampoco nos serviría, o tendríamos que estar haciendo lo típico, café servir punto to string, ¿no? O no lo haríamos aquí, pero lo tendríamos que hacer aquí, y al final estamos metiendo funcionalidades que a nuestro programa que no queremos dárselas. ¿Cómo lo solucionamos? Añadiendo la palabra late, ¿vale? Aquí tenemos late, y en este caso le estamos diciendo a Dart: oye Dart, esta temperatura va a seguir siendo un string normal, ¿no? En el caso anterior era un string interrogación, ¿lo veis? Con lo cual esta variable va a seguir siendo un string, nada de interrogación, no es nulable, esta variable no puede ser nula, pero no lo evalúes todavía, evalúalo cuando vayamos a hacer la ejecución. En ese momento ya ves tú si es nula, si no es nula, o el valor que tiene. Y si ejecutamos, funciona a la mil maravillas. Aquí tienes su café caliente. Pues bueno, aquí tenemos una manera de decirle a Dart: oye, esto para luego, no lo evalúes. Cuando vaya a compilar, evalúalo cuando se vaya a ejecutar. Porque yo sé que café va a tener un valor. Porque conozco el código, soy el desarrollador, y es que no hay ninguna manera de que se ejecute mi código esta línea antes que esta. ¿No la hay? No la hay. Con lo cual, estamos seguros y podemos utilizar late. No lo podemos usar cuando no tenemos claro de si va a ser nulo o no va a ser nulo, si se va a ejecutar una cosa antes u otra, o nos va a venir un valor de la base de datos que va a ser nulo. No lo sabemos. En ese caso tenemos que hacer un null checker y comprobar si es nulo antes de seguir ejecutando. Pero en este caso se puede usar late. Ahora quiero que veamos otro ejemplo que se llama lazy initialization. Se utiliza con late y es como una inicialización vaga, una inicialización que se hace después de que se pida la variable. Y quiero que lo veamos con este mismo ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear un método que va a devolver un string que va a ser preparar café, ¿vale? No tiene ningún parámetro de entrada y lo que devuelve es un café caliente. Return caliente. Porque cuando preparamos café, cuando sale de la máquina, normalmente sale caliente, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, al inicializar, vamos a preparar café. Preparamos el café cuando se inicialice, ¿no? Pero al ponerle late, este preparar café no se va a ejecutar hasta que no hagamos uso de esta variable. Es decir, nosotros vamos a hacer una inicialización en la cual pues ya se inicializa temperatura, pero no va a coger el valor de caliente hasta que nosotros no llamemos a la variable temperatura. Quiero que lo veamos. Esto lo vamos a obviar, esto lo vamos a obviar. Aquí en preparar café voy a poner un print preparando, punto. Vale, se está preparando. Y aquí voy a poner print café, orden recibida. Es decir, quiero un café. Y ahora voy a poner un café de print, o sea, un print, el café está. Y ahora sí voy a llamar a temperatura. Más café.temperatura. ¿Vale? A ver qué pasa. ¿Cuál crees que será el orden de ejecución de los print? ¿Cómo van a ir apareciendo? Piénsalo. Y voy a poner un último print. Café terminado, ¿no? Es la última variable, o sea, café terminado o café preparado.
café entregado. Entregado al cliente. Entregado. Vamos a verlo. Fijaos. Creo café. Lo normal sería pensar que esto se está preparando, pero no se prepara. Orden recibida, que es el primer paso. Ahora sí. El café se está preparando. Lo ha dejado para hacerlo luego. Lo ha hecho luego. El café está caliente. Porque ahora sí voy a llamar al de este. Lo voy a llamar. Es decir, cuando llamo a esto, se ejecuta primero esto. Se prepara el café. Se sale preparando. Y entonces se devuelve. Ahora ya sí está caliente, ¿no? Si yo aquí pongo otro comentario, aparecerá ese comentario antes que el café está caliente. Y por último, café entregado. ¿Qué pasaría si yo le quito a esto late? Pues que no podemos ejecutarlo. Y lo que sí podríamos hacer... No, es que no podremos ejecutarlo. Fijaos, no podemos llamar al método de asignar variable porque, claro, porque no se puede hacer un inicializador, no sé que le pongamos la palabra late, que sería como un inicializador, pero solo de la variable y no de la clase entera. ¿Cuándo usamos esto? Cuando, por ejemplo, esa tarea de preparar café es muy pesada, requiere mucho tiempo, consume mucho, y como consume mucho, no queremos hacerlo, lo dejamos para el final hasta que sea inevitable. Hasta que ya sí que se llame esa variable y entonces haya que hacerlo. En ese caso utilizamos la lazy initialization, la inicialización vaga, porque es vaga, y no actúa hasta que no ha llegado más narices de hacerlo, la acción del último minuto. Para eso utilizamos este tipo de inicialización de variables con late, en la cual, pues bueno, espera hasta que no hay más narices. Si hay una lectura de una base de datos que sabes que te va a consumir 100 megas de memoria, pues mira, si no es necesario, si esta ejecución no implica que se llame a esa base de datos, pues no lo hago, ¿vale? Así que aquí tenemos esta inicialización vaga. Por último, podemos usar late con variables que son finales, ¿vale? Espérate, a ver, vamos a hacerlo para que este código se quede guardado y hacemos una inicialización nueva. Esto lo voy a comentar. Esto lo voy a comentar. Y esto lo voy a comentar. Vale. Podemos hacer un late final. Temperatura igual. Ya está. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este caso, como sabemos, las variables que son de tipo final, no podemos volver a hacer una asignación. La asignación se hace una vez y ese será su valor hasta que se termine la ejecución del programa. Una variable final no puede cambiar su valor, ¿vale? Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que nosotros en la inicialización podemos poner, vale, preparo un café, venga, se recibe la orden, caliento el café y como está muy caliente, quiero enfriarlo. Y ahora lo que hago es que imprimo, como antes, ¿no? El café servir, que estaba aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Esto no detecta nada, pero si os fijáis estamos cambiando dos veces el valor, con lo cual lo más normal es que tendremos un error, ¿no? Aquí lo tenemos. Ya se ha inicializado temperatura, con lo cual no se puede volver a inicializar. Hay que tener cuidado de que, como esto se chequea al final, no se va a dar cuenta de que realmente ya le hemos dado un valor y no podemos volver a asignárselo. Con lo cual, bueno, pues siempre cuidado. Si la pones como final, hazlo una vez y no lo calientes y lo enfríes, sino o enfríalo o caliéntalo, pero no lo hagas más veces. Y ya está. Dejo el código así para que lo tengáis disponible
Y ya hemos visto todo lo referente a esta inicialización vaga, ese comando late, que es un sustituto perfecto al signo de interrogación, a convertir las variables en nulables, pero que podemos usar siempre y cuando no necesitemos que una variable, o no querramos que una variable sea nulable. Es muy fácil colgar el signo de interrogación y ala, ya está. Pero nos vamos a encontrar muchos problemas, yo me los he encontrado, hablo desde la propia experiencia, y en que luego las variables nulables pues no las puede usar en todos sitios. Hay muchos métodos que no las tragan y entonces tendremos que apechugar. Y antes de terminar, que casi lo olvido, que ya estaba grabando el final del vídeo, quiero que veamos un par de ejemplos más de cómo se usaría, ¿vale? Vamos a ello. Bien, tenemos este código en el que lo he sacado de la página de Dart y nos lo usa como juego, ¿no? Nos dice, oye, usando late trata de corregir el siguiente código de ejemplo. Bueno, ¿qué hace este código? No tenemos un main que crea un objeto del tipo meal, que es comida, ¿no? Una meal. Y luego lo que le hace es que la descripción de esa meal le da el valor de feijoada, parece el de Pepe, Feijó, ¿no? Feijoada. Y luego imprime esa my meal description, ¿vale? Un poquito parecido a lo que hacemos con el café. Aquí que tenemos, hay un setter en el cual si le ponemos descripción y le pasamos lo que queremos pasarle de descripción, entonces, bueno, pues meal description le da meal description para feijoada. Y luego pues podemos obtenerlo y para eso hacemos el getter, ¿no? Es parecido a lo que hemos usado antes, solo que en vez de poner la temperatura tenemos un get y un set en el cual le damos ese valor y nosotros sabemos que se lo vamos a dar. Como hemos visto, la manera de corregirlo es simplemente añadir ahí un late. Y con ese late... Uy. No quiere. Y con ese late... No sé qué ha pasado. Yo creo que he creado un proyecto mal. Sí, he creado un proyecto mal. Ay, perdón. Meal 2. Sí, he creado... Perdona, me he equivocado al crear el proyecto. Lo siento. Lo siento, se crea de nuevo y... y pego el código. Aquí lo tenemos. Y a esto le pongo un late. Ahora guardo, ahora ejecuto, ¿vale? Y aquí lo tendríamos. Ahora sí, meal description feijoada. ¿Qué pasa si yo comento esto? Pues que empiezan los fuegos artificiales. Y es que fallará porque no se ha inicializado. Es null. Dart lo sabía, no le hemos hecho caso y falla. Así que bueno, esto por fuegos artificiales lo voy a dejar sin comentar y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo es este que va sobre equipos, ¿vale? Y en cuanto se cree esto, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que se crea un equipo donde hay un entrenador y además creamos un entrenador donde hay una variable equipo. ¿Qué pasa? Que estos son clases que se llaman a sí mismas, están como enlazadas y tenemos un problema. Tenemos que no se puede definir coach porque es final, es decir, como es final no podemos usar un setter y aquí lo tenemos. Coach can be used as a setter because it's final. Intenta encontrar un setter distinto o hacer coach non-final. ¿Vale? Podríamos hacer así y podríamos hacer así, ¿vale? Pero seguiríamos teniendo un problema y es que son nulas. Bueno, podemos solucionarlo así, ¿vale? Así podríamos solucionar el ejercicio, pero como hemos visto podemos hacer las asignaciones con late y con late solucionaríamos el problema sin cambiar el tipo de variable que estamos usando. Si yo hago así, perdón, si yo quito final y además, ¿cómo lo he hecho antes? Y además
Así, lo he hecho así. Y además la hago nullable. Ahora este equipo, pues, o sea, no tiene el tipo que yo quiero darle. Al final es un type nullable, una variable nullable, y no quiero desvirtuar su tipo. Con lo cual, simplemente con un late final habríamos solucionado el problema. Y ahora, aunque no se puede hacer un set de la variable, se hará ese set, esa inicialización lenta o perezosa, se hará justo cuando lo llamemos, ¿vale? Con lo cual, así solucionamos también el problema en este otro ejercicio. Y si lo ejecutamos, pues tendremos nuestro all done, que significa que no ha habido ningún error. Bien, voy a crear el último ejemplo, ¿vale? Que se va a llamar caché. Y ahora vais a entender por qué. Confío en los autores. Y vamos a trabajar lo del orden de ejecución. Vamos a volver a ver lo que hemos visto hace un momentín, de cuándo se ejecutan las cosas. Bueno, tenemos, en este caso, ya veis, no hay ningún error, ¿no? Tenemos un main, print, calling constructor, llamando al constructor. Provider es igual a caché value provider, con lo cual ya se llama la clase. Y la clase tiene una variable final en la cual se ejecuta computer value. Aquí tenemos este método, pues print in computer value y devuelve 3, ¿no? Y se ejecuta el valor de caché con 3. Y luego tenemos un getter para ese valor, ¿no? El valor en el que se devuelve lo que hay dentro de caché. Con lo cual tenemos provider value en el cual se devuelve qué hay dentro de caché, ¿no? ¿Cuál diríamos que es el orden de ejecución normal, ¿no? Que nosotros entenderíamos. Si nos ahora mismo, pues lo vamos a ver. Mira, tenemos calling constructor, ¿vale? Es normal, la primera. Se llama provider, entramos en provider. Se asigna caché, con lo cual el segundo debería ser in computer value. Ahí lo tenemos, in computer value. Salimos de aquí, getting value y the value is 3. Vale, imaginaos que esta operación de asignación es muy pesada. Obtiene los datos de la base de datos y no queremos hacerla hasta que no sea esencialmente necesario, porque ya sí que necesitamos el valor de provider o provider value, que es caché. Podemos hacer un late y ahora vamos a ver, y que ya hemos visto, cómo cambia todo, ¿no? ¿Cuál es el orden de ejecución ahora? Si antes era calling constructor, ahora lo tenemos igual, pero ahora tenemos getting value. Getting value in computer value pasa a la siguiente operación. Vamos a verlo en código. Calling constructor, ejecutamos el provider, es late, con lo cual no vamos a pasar por aquí hasta que no sea necesario, con lo cual pasamos getting value. Ahora sí necesitamos, y Dart lo sabe, con lo cual imprimimos in computer value, porque ya sí se ejecuta esta sentencia de asignación. Y por último tenemos the value is 3, ¿vale? Bueno, pues nada, ejemplos para reforzar lo que hemos visto. Y ahora ya sí me despido. Late tiene mucho uso, está todo relacionado con null safety y toda esta paradoja mental que se ha inventado Dart para evitar errores de null. Y nada, me despido con vosotros y me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.